Buenas noches, ¿puedes oírme? ¿Puedes ver la presentación? Sí, buenas noches. Check, entonces procedamos a hablar específicamente de estas centrales de energía de las olas. Esta también es llamada la energía undimotriz, o energía de las olas es exactamente lo mismo ahora. Entonces, recordemos que las olas, o más bien digamos que estas dependen de la velocidad del viento y la distancia que están viajando es debido al viento que existe, ¿verdad? Y si, bueno, no lo hemos dicho anteriormente, pero el viento se debe específicamente al calentamiento del sol en distintas zonas. Entonces, como no está caliente de forma uniforme, entonces que existen o se provocan corrientes de aire tratando de equilibrar este factor, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de energía que indirectamente depende del sol, porque si no tuviésemos la presencia del sol no tendríamos aire, y si no hay aire entonces tampoco había la formación de olas específicamente en este elemento. Entonces, donde hay olas con mayor tamaño, entonces básicamente en estas regiones lo que tenemos es mayor presencia del viento, y en regiones generalmente donde hay presente grandes corrientes o océanos respectivos a este valor. Algo que debemos de saber es que no todos los mares son respectivamente lugares donde se puede instalar este tipo de recurso. Entonces aquí hay que considerar cierto elemento característico para observar específicamente el rendimiento de cada uno de estos elementos. Ahora, ¿por qué se está aprovechando este tipo de energía? Bueno, sabemos que el petróleo es un tipo de combustible que al final su aprovechamiento o su uso cada vez encontrar nuevas regiones se va volviendo más complicado, ¿verdad? Entonces, según algunos estudios, se supone que quedan alrededor de unos 50 hasta unos 70, 80 años todavía de este combustible. Entonces, si seguimos a este factor de uso, entonces futuramente tendríamos problemas. Entonces, desde este momento es importante analizar exclusivamente estos elementos. Entonces, algo importante para observar específicamente con este estilo o tipo tiene que ver específicamente con la cantidad de energía eléctrica que se puede transformar específicamente para este elemento. Y aquí lo que hay que analizar es, por ejemplo, en qué lugares se tiene la fortaleza específica para este tipo de energía y observar si no hay algún tipo de aprovechamiento en esa región, ¿verdad? Por ejemplo, Tela, por poner un ejemplo, Tela es una región donde se practica bastante el turismo. Entonces, si hay factores para aprovechar ese lugar, entonces hay que analizar, ¿verdad? Porque lo que ya existe, lo que ya se tiene, básicamente no se puede sacar la comunidad que está en Tela y poner ese tipo de factores, ¿verdad? Entonces, es un elemento bastante común y muy importante a considerar para las zonas que se identifican para este tipo. Una estimación anual es que, por ejemplo, se puede tener este potencial de 2 terawatts. Eso es, a ponerlo así de esta manera, es como decir, cerca de 600 veces el potencial que tiene Honduras actualmente para electricidad, ¿verdad? Y si se lograse instalar estos 2 terawatts, entonces es importante resaltar que la energía anual que se podría obtener es de 17.500 terawatts por año. Para tener cierta idea, la energía anual que al menos se demanda en Honduras es alrededor de 11 terawatts. Entonces aquí estamos hablando de 17.500, entonces estamos hablando de una cantidad bastante importante. Ahora, la clasificación de estos elementos mediante los cuales se puede utilizar este tipo de energía depende específicamente de estos factores. Por ejemplo, cómo son las olas, cómo es esa irregularidad que se presentan. Recordemos que podemos tener olas bastante fuertes, pero algo en resaltar para cada uno de esos elementos es que estas no van a ser exactamente de la misma amplitud,
no van a estar en fase, y la dirección que probablemente tengan específicamente estas no va a ser exactamente la misma, ¿vale? Recordemos que eso también depende específicamente del viento, y el viento no siempre está soplando en la misma dirección, ¿vale? Entonces es una parte bastante importante a considerar. Otro aspecto es que recordemos que en las costas básicamente tenemos la presencia de fenómenos climáticos bastante fuertes, es decir, la presencia, por ejemplo, de huracanes, los efectos que estos están causando en regiones cercanas a la costa, ahí es mucho más común observarlos o ver específicamente este elemento. Y lo otro es intentar acoplar específicamente esas características que hemos descrito anteriormente, esa irregularidad en las olas, para generar específicamente o transformar esto para un movimiento que impulse generadores eléctricos, ¿verdad? Recordemos que los generadores eléctricos básicamente ocupan un valor constante, pero aquí no tenemos esa constancia, entonces es de analizar o ver. Por ejemplo, la energía eólica requiere o tiene específicamente este factor, ¿verdad? También, porque es específicamente la que depende directamente del viento. Entonces, algo que se puede tener esos elementos es como una caja que está aprovechando específicamente el factor debido a cada valor, ¿verdad? Entonces, para más o menos tener una velocidad más o menos constante a través de esta caja de velocidades, entonces aprovechar específicamente esto desde esta parte. Ahora, los tipos de centrales que aprovechan este tipo de energía, por ejemplo, está la columna de agua oscilante. Y, por ejemplo, este es un tipo de prototipo que ya ha sido empleado. Y, por ejemplo, esta foto que aparece acá en la parte izquierda corresponde a la de donde es en Bilbao, en España, donde he instalado específicamente este valor. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de tecnología? Entonces, vamos a esa parte del dibujo. Aquí lo que tenemos es específicamente que el sistema está actuando inicialmente como está acá abajo, ¿verdad? Entonces, cuando viene la ola, empieza a empujar y entra en esa cavidad original. Y lo que tenemos en esta parte es que todo el aire que teníamos en esta parte se empieza a comprimir y va expresamente a la parte superior, ¿verdad? Comprimiendo específicamente el aire, entonces se garantiza el movimiento a través de este elemento. Una vez que la ola empieza a retornar, entonces el aire comprimido que teníamos en la parte superior empieza a salir. Entonces esto siempre garantiza el movimiento de este elemento, ¿verdad? Entonces cuando las olas están entrando y saliendo, entonces nos especifica, vamos a tener factores que básicamente podemos aprovechar el movimiento que se está generando para este tipo de valores. Entonces, una de las ventajas que tenemos con este caso es que si observamos, la turbina, que es el elemento que utilizamos para la generación de electricidad, no tiene contacto directo con el agua salada, ¿verdad? Y esto es bastante importante porque, por ejemplo, al no tener contacto, entonces no vamos a tener esa especie de decaimiento para este valor, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si conocen específicamente, por ejemplo, qué es lo que ocurre con los vehículos que están en playas o en costas. Generalmente estos presentan corrosión de una manera bastante acelerada. Pero es precisamente por eso, ¿verdad? Porque están cercanos al mar y el mar sabemos que es agua salada. Entonces, que los elementos que se utilizan para la generación no tengan contacto directo con este factor es un elemento que más bien nos debe importar y debe ser importante reconocerlo a raíz de este punto o valor. Entonces, al final esto es bastante común como para observarlo como un tipo de central hidráulica que tiene más o menos este valor, nada más que aquí en vez de tener la presencia de
el agua, básicamente lo que tenemos es presencia de aire que está siendo comprimido y descomprimido, y esa compresión y descompresión de este elemento es lo que nos garantiza específicamente la rotación de estos elementos a considerar y por ver para este tipo. Otro tipo de elemento que se utiliza para este caso es, por ejemplo, las boyas. Y esta básicamente lo que aprovechamos es específicamente el tipo de movimiento vertical que se puede tener, ¿verdad? Estas pueden tener un diámetro entre 4 hasta 12 metros y el peso que pueden tener es aproximadamente de unas 100 toneladas, ¿verdad? Entonces, las boyas son específicamente este elemento que están ubicados en la parte superior. Entonces, al estar pasando la ola por dicho elemento, sabemos que esto va a hacer de que este movimiento, este elemento esté subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces, ese movimiento, si tenemos algún sistema hidráulico en esta expresión, entonces va a generar a través de la compresión y descompresión de este elemento hidráulico, vamos a poder aprovechar esa energía y esto posteriormente se puede transformar en energía eléctrica. Entonces, es una forma en la cual se puede garantizar. Ahora, ¿cuál es el defecto que tenemos con este tipo? Es que estos elementos se tienen que instalar específicamente en el mar, ¿verdad? Y al instalarse en esos lugares, entonces recordamos metal en contacto con la estructura metálica va a definir que el tiempo de uso que nos vamos a tener va a ser un tanto reducido en el tiempo, entonces habría que considerar específicamente este factor. Otro elemento, por ejemplo, son este columpio de las olas de Arquímedes, y este tiene un funcionamiento algo similar a lo que eran las boyas que mirábamos acá, solo que a diferencia del anterior, este está sumergido en el mar. Entonces, al estar sumergido, puede estar entre unos 40 o 100 metros de profundidad, y, por ejemplo, cuando va la ola, observamos en esta parte, el peso de este fluido sobre este elemento ayuda a que este columpio vaya hacia abajo. Pero, por ejemplo, al estar ante una presencia baja o la bajamar específicamente en este caso, entonces este elemento genera su movimiento hacia arriba. Entonces, este movimiento de arriba hacia abajo que tenemos con este compresor es básicamente la forma, al igual que el caso anterior, cómo se genera este tipo de energía, y que posteriormente este puede ser utilizado para convertirlo en energía eléctrica. Al igual que el caso anterior, y quizás algo más complicado porque está completamente sumergido, y por considerar específicamente el tipo de protecciones que se tienen que poner para que la duración de estas fábricas o elementos tenga un tiempo bastante prudencial para poder recuperar la inversión. Entonces se asume que por cada uno de estos valores, la cantidad de potencia que se puede obtener anda alrededor entre los 50 hasta los 100 kilovatios. La ventaja de estos es que no es específicamente en la costa o muy cercano a la costa, pero sí puede afectar ciertas actividades que se tengan en dicho lugar. Y el otro tipo de aprovechamiento de la energía que se tiene para este caso es este que se conoce como pelamis o como serpiente marina. Y eso es básicamente que estos son ciertos cilindros que se construyen y que se van colocando uno detrás del otro. Y al irlos colocando en la parte superior, en la cual va teniendo el movimiento de las olas entre esa parte de diferencia entre la parte más elevada y la parte menos elevada, entonces ese movimiento nos garantiza específicamente una energía que la podemos aprovechar y convertir. Esta diferencia de los otros dos casos que hemos visto anteriormente, la cantidad de energía que podemos obtener es un tanto menor, pero se analiza como prototipo, ¿verdad? Estos pueden tener, por ejemplo, una longitud de 150 metros y un diámetro de 3.5 metros. Y es básicamente una estructura similar a este caso. Entonces, aquí en vez de aprovechar el movimiento vertical, estamos aprovechando esa como diferencia, podemos decir, de casi horizontal del movimiento originado por las olas de estos factores. Y de esta forma se va extrayendo específicamente el valor para cada uno de estos elementos. Ahora, ¿qué aspectos
podemos considerar de este caso. El aspecto visual puede ser algo importante. Quizás aquí no sea tan importante, pero quizás en algunos países europeos sí procesan específicamente en función de este valor. El ruido que pueden producir nosotros lo podemos considerar no tan importante, pero hay ciertas especies que pueden tener problemas con este caso, pero generalmente es un ruido inferior al de un barco en estos lugares. Con la vida marina sí es importante tener ese cuidado porque específicamente pueden haber algunos factores, por ejemplo, si ya no se puede pescar en esas zonas, ayuda a la resolución, pero quizás el movimiento puede provocar ciertos problemas en específico para algunos elementos. La erosión de la costa, porque las olas ayudan a evitar la erosión, entonces si estamos extrayendo el movimiento de las olas para aprovechar su energía, entonces puede llegar a ser que en algunos de estos lugares se aproveche o ya no tenga la ola, entonces esto provoque cierta erosión y liberación del material que está en la costa, ¿verdad? Conflictos de navegación en algunas zonas, si se llegan a implementar. De momento no se logran apreciar porque específicamente estos son prototipos y como mencionaba en las islas de Bilbao, en Bilbao, es donde se tiene específicamente un modelo que es como el columpio inicial de oscilante de agua, que básicamente es en la costa y no tiene problemas de navegación. Y algo con lo cual sí se tiene que tener cierta dificultad es específicamente con esto, con la pesca comercial y deportiva, porque ciertos elementos que se utilizan para cazar los pescados pueden verse afectados con estos elementos. Entonces, estos elementos recordemos que no contaminarían, es decir, al estar en su tiempo de operación no tendríamos específicamente emisiones producidas por este caso. De esta forma ayuda a reducir la dependencia que tenemos con los combustibles fósiles y de igual forma ayuda a desarrollar la economía local para cada uno de estos casos puntuales. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, ingeniero. Entonces quedamos por aquí. Recordemos que la próxima semana vamos a ver energía de las mareas y la maremotérmica. Y creo que el miércoles estaríamos viendo un video que tengo que desarrollar. Entonces, para que lo tengas pendiente. Listo, entendido. Cheque, entonces, buenas noches y saludos. Buenas noches, ingeniero.